Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas a través de mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera de cómo me sigas por ese ladito. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial de parte de las hadas para ti, sin antes decirte que te quiero muchísimo, que te llevo en mi corazón y que, bueno, y en mis oraciones también. Vamos a ver qué te dicen las hadas, que lo hagas por ti. Mira, haz eso que tú tanto quieres, que tanto amas, que tanto anhelas, y que las demás personas como que te ven, te hacen el feo a eso. No, es que es algo que a ti te hace feliz. A menos que no te hagas daño o a otra persona, haz eso que tanto tú deseas y que lo estás aplazando, que lo estás, no sé, reprimiendo por complacer a otras personas. No, mira, no tienes por qué hacer eso. Mejor propóntelo ya mismo, en este momento, en este instante. Y si lo quieres declarar en los comentarios de este video, hazlo. Puedes poner: yo hago realidad mi sueño y mi deseo y lo hago por mí mismo, por mí misma, o simplemente escribir hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. Ya sabes que puedes estar en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que la verdad este amor es como un amor de hace tiempo, es una persona que te quiere de hace algún tiempo, es una persona que la verdad sí ha tenido otras relaciones, viene de otras relaciones y que al parecer no ha hecho un cierre aún definitivo con esas relaciones. No, esto no quiere decir que no te quiera, que no te ame, pero es una persona que al parecer siento yo que es casi como acostumbrada a tener a varias personas al mismo tiempo o a tener en su corazón, aunque no exista una infidelidad así física y que tú te des cuenta físicamente que lo haya hecho, no, pero sí es una persona como acostumbrada a tener en su corazón a varias personas. Es una persona que no te ha dicho toda la verdad, tal vez hay cosas que tiene por resolver de su pasado. Bueno, tu persona especial espera que cumplir contigo sus sueños y sus deseos. Mira, a pesar de que esta persona no te está siendo del todo sincera en cuestiones de que tiene algo por resolver de su pasado, pero es una persona que quiere construir algo contigo, es una persona que a ti te ve como un príncipe, como una princesa, como una persona que realmente, o sea, como todo un león, como una leona, como alguien imponente. Bueno, es una persona que siempre, o sea, hace algún tiempo esperaba o tener algo contigo porque ya te conocía o esperaba a alguien como tú desde hace algún tiempo, desde hace bastante tiempo. Tu persona especial piensa que tú eres una persona muy echada para adelante, que, o sea, que no te amilanas ante nada, que para ti el trabajo es pan comido, que tú para ti el hacer sueños, proyectos, que para ti todo es pan comido. Es una persona que realmente te admira y es un punto que tienes muy a tu favor. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, la relación de ustedes se va a tornar bastante complicada. Demasiadas peleas, no solamente entre ustedes dos, sino con personas del entorno de ustedes. Esta cuestión de que tu persona especial aún no haya resuelto al 100% su pasado con alguien,
con ciertas situaciones de relaciones de su pasado va a perjudicar más temprano que tarde a la relación de ustedes, y podrían venirse abajo los planes y proyectos que ustedes podrían tener como pareja, como relación. Para poderlo superar, bueno, van a tener que trabajar mucho, empeñarse mucho, concentrarse mucho el uno en el otro, mejorar muchas situaciones, y especialmente tu persona especial, que definitivamente resuelva estas situaciones que tiene de su pasado. También me hablan las cartas de que hay uno de ustedes dos que es demasiado celoso, demasiado celosa, y la verdad es que eso tampoco los va a beneficiar absolutamente para nada. ¿Listo? Si ya ven que los celos es algo como medio enfermizo, que no, que la verdad se sale de control, lo mejor es buscar ayuda profesional para que eso no vaya a afectar la relación de ustedes. Vamos a ver ahora qué me le dicen los ángeles a ustedes el día de hoy. Mira, te dicen que ustedes como pareja, como relación, van a sufrir una transmutación. Tal vez en este instante ni tú ni tu persona especial se ven como eso que realmente se pueden llegar a convertir ustedes dos como pareja, como relación. Si ustedes quieren que la relación de ustedes progrese, tu persona especial o tú, porque podría ser esta una lectura en espejo, tienen que resolver todas los que tengan de su pasado. Problemas, dificultades con parejas, con cuestiones de hijos que no responden por sus hijos, que tienen cosas por repartir algo con sus parejas, que aún no se divorcian, cosas así que son como tan fundamentales, tienen que responder, tienen que resolverlos. Tienen que responder por lo que ustedes tengan que responder con su vida pasada. Sus hijos nunca van a dejar de ser sus hijos, pero sus parejas sí ya. Y hay que hacer un cierre de toda esa situación con sus hijos, no porque ellos siempre lo van a hacer, bueno. Y un hijo, pues, mientras sea menor de edad o esté estudiando o sea una persona incapacitada, bueno, sus padres deben responder por ellos. Pero su relación puede venir de un menos a un más, pero ya es decisión de ustedes si cortan o no cortan ya mismo con ese pasado. Ustedes tal vez en este momento como relación están como en modo gusanito. Recuerden que la mariposa comienza como un gusano, después es una oruga y después es ya esa maravillosa mariposa. Bueno, tal vez ustedes están en ese modo gusano que parece que se arrastra por el suelo, que cualquiera lo puede pisotear. Bueno, pero si ustedes logran superar esa etapa y la siguiente, va a venir algo maravilloso para ustedes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, tal vez mira, hay demasiadas voces alrededor de ustedes. ¿Ya? Deben buscar un equilibrio, lo que me dice el tarot egipcio. Hay demasiadas murmuraciones, demasiadas palabras que van, palabras que vienen. No, tienen que concentrarse ustedes en cada uno resolver lo que tengan que resolver, que no sea de su pareja, pero de lo contrario sí volverse un equipo, volverse una unidad para poder salir adelante, porque de otra manera la verdad es que no van a lograr salir adelante. Van a tener que trabajar, van a tener que luchar, sí, si ustedes quieren salir con esta relación. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las hadas el día de hoy, que tú no necesitas de otra persona para acomodarte. Bueno, esto es toda una redundancia de que ustedes no necesitan las voces de otras personas, a menos que exista maltrato físico, emocional y espiritual. Nadie tiene derecho a opinar en una relación, a menos que ustedes lo inviten. Y si ustedes lo invitan, bueno, aténganse a las consecuencias, ya sean positivas o negativas. Pero cuando ya es en exceso, que ya todo el mundo quiere opinar de la relación de ustedes, esa vaina no funciona. Bueno, y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer. Mi pareja y yo tomamos decisiones por nosotros mismos, o simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando a ustedes y qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, a tener mucho cuidado. Ustedes vienen saliendo de una relación que no salió muy bien, mucha decepción, mucha desilusión. Me les pusieron los cachos, los cuernos, como ustedes quieran hablarlo, como ustedes quieran decirlo,
pero la verdad esto me los dejó bastante afectados. Es una situación que yo creo que si tú ves que tienes mucha depresión, bueno, busca ayuda espiritual para esta situación. Es muy posible que se haya presentado un embarazo en medio de toda esta cuestión. Si es así, de esa manera, bueno, a luchar por ese hijo, si esa es la situación, y si no, bueno, a seguir adelante con sus vidas y a cuidarse mucho, porque hay un embarazo en las puertas, ya hay un embarazo como en camino para sus vidas. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay una cuestión de un dinero que te van a querer engañar, te van a querer robar. Por favor, ten mucho cuidado a quién le entregas tu dinero, qué negocios vas a hacer, tal vez de tu trabajo, que no te vayan a estafar, que no te vayan a pagar menos de lo que tú realmente mereces. Ten mucho cuidado con esa cuestión del dinero, porque sí. Y si eso sucede, va a ser un problema bastante serio, bastante grande, no solamente para ti, sino con personas de tu entorno. Entonces, pilas con eso, pilas con esa situación. No seas tan confiado con las cuestiones del dinero. Vamos a ver qué te dicen las hadas para ti el día de hoy. Te dicen que renacerás del antiguo, así como el ave fénix renace del medio de las cenizas. Viene para ti esta época bonita, buena, próspera en todos los aspectos de tu vida. Solamente que tienes que ya parar en este momento, en este instante, y decir: ya fue suficiente, ya no sufro más, ya me levanto. Y si tú lo quieres declarar en los comentarios de este video, hazlo. Yo renazco de mis cenizas aquí y ahora. Y si simplemente quieres escribir una frase, bueno, hecho está, para que no se te haga tan largo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te anuncia viaje, te anuncia invitaciones, todo eso te conviene: viajes, invitaciones, estar con gente, dejarte rodear de amor de las personas que te quieren, que te aman sinceramente, y te hablan que sí, hay una persona para ti, alguien especial, pero se demora un poquito, bueno, entonces vas a aprovechar ese tiempo de soledad para poder crecer tú y volverte en una persona más interesante, más de lo que eres ya. Vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy, que te conviene mucho irte unos días o unas semanas o unas horas a ese lugar con esas personas que son como padres, hermanos para ti. Te conviene. Bueno, te conviene irte para recargarte de energía, para recargarte de amor, para desahogarte, para poder llorar, para poder reír, para poderte sentir niño o niña otra vez por unos días y después volver con las pilas recargadas. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les anuncian a ustedes. Bueno, me les anuncian, hay como ciertas pérdidas económicas, unas pérdidas económicas, y por esto ha habido bastantes discusiones con personas de tu entorno. La verdad es que tú confiaste tal vez demasiado en ciertas personas, confiaste demasiado en ciertas cuestiones que la verdad no las tenías muy claras. Como no tenías tan clara la situación, bueno, tú como te fuiste con los ojos cerrados. Si aún no sucede y no has invertido con esas personas que no tienes la cuestión muy clara, bueno, primero investiga, primero averigua, porque la verdad es que no pinta nada bien, ni en cuestiones de trabajo, ni en cuestiones de inversiones o emprendimientos. No pinta muy bien. Vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles el día de hoy. Que seas misericordioso con tu familia. Hay personas muy cercanas a ti que te necesitan en este instante. Bueno, no importa que tengas mucho o poco, pero te cuento que hay personas que tienen menos que tú y que están pasándola peor que tú y te necesitan de tu ayuda en este momento, en este instante. Bueno, el tarot egipcio me anuncia esa traición de estas personas. Mucho cuidado con esa situación, por muy allegadas que sean ciertas personas o amigos que te vayan a invitar a invertir en cierta situación. No, o sea, ten muchísimo cuidado porque te van a traicionar. Y te dicen las hadas, por último, que mates todos tus miedos, ese miedo y temor de emprender eso que es tu sueño real. Hazlo, pero hazlo con sabiduría,
hazlo con muchísima paciencia. Bueno, pues tampoco es que te vas a poner como una tortuga, ¿no? Que te vas a demorar 10 años, no, pero pues investiga, ve con calma, consigue los recursos y todas estas cuestiones, pero no tengas miedo, ¿ya? No tengas miedo de hacer eso que tanto te apasiona, no tengas miedo, porque te va a ir muy bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.